Palabra viva. Vamos a la palabra de Dios esta noche en el libro de Filipenses capítulo 2. Vamos a leer un versículo, vamos a redimir el texto esta noche. Un versículo solamente, el versículo 11. Filipenses 2:11. Y vamos a tratar de ser lo más condensado posible. Usted sabe que cuando algo se condensa, se pone espeso. Por eso usted ve que la leche condensada es más espesa. Es posible que esta noche el mensaje sea más condensado y sea un poquito más espeso entonces. No va a ser diluido, sino un poquito más espeso. ¿Abrió? ¿Llegó conmigo? Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Lo lee conmigo, iglesia? No se quede ahí como mirándome solamente. Lea también conmigo, diga conmigo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Este versículo es como quien dice el que sustenta los últimos mensajes que hemos estado hablando sobre el señorío de Cristo. Pero hoy el Señor, desde el lunes por la noche, me dejó rumiando. Los que se conectan por Zoom a la oración de los lunes, escuchamos que el pastor Felipe nos dio una exhortación sobre la gracia. La gracia es el pacto en el cual caminamos nosotros hoy. El pacto de la gracia. El Señor nos llamó por gracia. Y oigo mucha gente que dice, yo estoy bien por la gracia de Dios. Y definitivamente es verdad, todo es por gracia. Somos salvos por gracia, sanos por gracia, libres por gracia. Todo es por gracia. Pero hay que entender algo, que la gracia necesita algo que la sustente para que nosotros cobre vida, y es tener fe. Tener fe. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. En otras palabras, la gracia necesita que se sustente en la fe. Tengo que creerlo. Amén. Todo lo que tiene que ver con Dios, tengo que operar en fe. Amado, si canto, tengo que creer lo que canto. Si predico, tengo que creer lo que predico. Si oro, tengo que creer lo que oro. Si sirvo, tengo que creer que esto está agradando a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, yo podría hacer lo que sea, y si no tiene el elemento que agrada a Dios, hermano, se puede ver bonito, puede sonar bonito, se puede interpretar bonito, pero no tiene fe. No va a agradar a Dios porque no tiene el elemento, no tiene el ingrediente. El ingrediente se llama fe. Dice Pablo en los Efesios capítulo 2 que por gracia somos salvos por medio de la fe. En otras palabras, la fe es la que activa la gracia en nosotros. Siempre decimos que la que salva es la fe. Y en verdad eso es media verdad. Y media verdad es una mentira. Quien salva es Jesús. Ahora, por la fe en Jesús tengo salvación. ¿Alguien dice amén? ¿Entiende? O sea que mucha gente dice, no, porque lo que salva es la fe. Eso es verdad, pero es media verdad. Lo que salva es, quien salva es Jesús, y por la fe en Jesús tengo salvación y vida eterna. Entonces, en este tiempo que hoy que estamos hablando del señorío de Cristo, muchos de nosotros vamos a tratar de interpretar qué quiere Dios decirnos con esto del señorío de Cristo, el gobierno de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué a Dios le interesa tanto que la iglesia entienda esto? Hay una manera simple de que muchos aquí lo puedan entender. Los hombres se nos va a hacer un poco más difícil, las mujeres lo van a entender más rápido que nosotros. ¿Cuántas mujeres hay aquí, o me ven o me oyen, que cuando parieron su primer hijo se dieron cuenta del valor de su madre? Levánteme la mano si las mujeres. Cuando una mujer le nace un hijo, entonces ella empieza a entender un poco más a su mamá. Y según van creciendo los niños, van ellos entendiendo más a su mamá y apreciando más a la mamá. Porque empieza a decir, wow, si yo
estoy pasando esto. Yo me imagino lo que mi mamá pasó, que tuvo 16 muchachos. Algunas familias sí, eran así antes, de 16, de 12, lo compraban por docenas antes. Entonces uno como que puede posicionalmente entender en qué sintió, qué emoción vivió o qué dolor vivió también, las dos cosas. O cuántas dificultades tuvo que sobrepasar cuando tú te pones en la posición del otro. La gracia, hablando en el señorío de Cristo, ha sido tomada muy livianamente por la iglesia. Y yo no hablo por los que no conocen, hablo por la iglesia que conoce. ¿Por qué? Porque ¿de qué se trata el evangelio? El evangelio, la palabra evangelio en griego es la palabra evangelium, que significa buenas nuevas de gran gozo. Pero ¿qué sucede con el evangelio? Que las buenas nuevas de gran gozo es que hay perdón para el pecador. Y si el pecador no admite su pecado, el evangelio no se hace funcional. No funciona. Para que el evangelio funcione, el pecador tiene que admitir su pecado. Si no, no funciona. Por eso es que tenemos una necesidad ahora de interpretar bien lo que es la gracia en relación a lo que es el pecado. Pecado es toda transgresión a la ley de Dios. Si miramos lo que es la ley desde el punto de vista de la palabra, se resumió en 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y todo tu corazón. Amarás al prójimo como a ti mismo. No robarás, no mentirás, no adulterarás, no tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas, no codiciarás. Todos los mandamientos que Dios nos delegó en el decálogo de Moisés aplican para nosotros revisarnos y alinearnos si estamos bien o mal. ¿Ha mentido usted? Sí. ¿Has robado? Bueno, no me considero un ladrón, pero cuántas veces yo he hecho cositas sin intención, las he hecho. ¿Ha codiciado usted? ¿Ha amado usted a su hermano? Como dice la Biblia, el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿has amado a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y todo tu corazón? Bueno, pastor, eso todavía yo no lo he podido lograr, todavía yo no me he podido entregar completamente, todavía yo estoy como que sí, como que no me defino, me gusta el evangelio. Pero ¿qué te gusta del evangelio? Te gusta lo que muchas veces hemos malinterpretado del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero el evangelio tiene un precio para vivirlo. Tu salvación, que es por gracia, costó muy caro. Tan caro que tuvo Dios que sacrificar a su unigénito en la cruz del Calvario. Y todo lo que a Dios le cuesta, Dios lo defiende y lo cela. En las grandes ligas, cuando un pelotero firma un contrato multimillonario, la misma Grandes Ligas protege a ese pelotero e incluso le prohíben que jueguen aquí. Le ponen reglas, los equipos, no, usted no va a jugar en República Dominicana. Usted no se atreve a ponerle la mano a un guante o a un bate allá. Usted va a entrenar, va a comer y va a descansar. Porque ¿qué están haciendo ellos? Ellos están cuidando su inversión. ¿Qué usted cree que está haciendo Dios con la iglesia? Cuidando la inversión que Él hizo en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre por tu salvación y mi salvación. Entonces, ¿cuál es el problema con la iglesia en el entendimiento de la gracia? Que hemos interpretado que la gracia es una dádiva de Dios, que yo hago con ella lo que quiera. Porque estamos bajo el pacto de la gracia y no bajo la ley. Amados, la ley fue dada para conocimiento de pecado. La gracia nos aprovecha si nosotros interpretamos el sacrificio de Cristo plenamente. Lo que costó tu salvación, lo que costó mi redención, tú no tienes idea de lo que costó. Tú no te puedes imaginar lo que costó. El santo se hizo pecado. El que estaba en el trono de gloria descendió y se humilló hasta lo sumo y tomó la condición de hombre y forma de siervo. Y fue a la cruz solamente por amor y obediencia al Padre, por obediencia por amor a una humanidad perdida. La humanidad no entiende que eso de perdición y tampoco no entiende eso de salvación. En el libro de Gálatas capítulo 3, abra su Biblia.
Abra su Biblia, Gálatas capítulo 3. Yo me siento como que estoy hablando alto por causa de la lluvia, pero se entiende. Gálatas capítulo 3, verso 13. Hace muchos años predicé un mensaje de este tema y esto fue uno de los mensajes más icónicos que he predicado en mi vida. Se llama El precio de la redención. Algunos lo han oído, algunos lo conocen. Yo no lo voy a tratar de predicar otra vez porque sería casi imposible. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. En ese versículo la Biblia revela lo que Jesús hizo. Él, siendo justo, tomó la condición nuestra y se hizo pecador por nosotros. Cargó el pecado. El Padre cargó todo el pecado y el peso del pecado a su Hijo, que era santo y sin mancha, para que le pagara la cuenta que tú y yo teníamos que pagar y que no podíamos pagar. Cuando Jesús paga al Padre en la cruz del Calvario, se oye una expresión final muy famosa, muy conocida por la religión: consumado es. Toda la iglesia sabe lo que significa consumado es. En otras palabras, Padre, saldé la deuda. Y no hay cosa que pueda traer más gozo a una persona cuando usted termina de pagar un préstamo. ¿Alguien aquí puede decir amén? Cuando usted sabe que ya usted no debe, que ya usted pagó la deuda, que esa cuenta está en cero. Oiga, eso trae una tranquilidad enorme. Jesús, cuando dijo consumado es, le está diciendo al Padre: pagué la deuda por la humanidad. Ahora, esa paga por la humanidad tiene una condicional. Este es un pacto de gracia condicionado a la fe. Si yo no creo, la gracia no va a ser factible en mí, la gracia no va a ser fructífera en mí. Necesito creer. Por eso que por gracia somos salvos por medio de la fe. Como no sabemos de qué fuimos redimidos, quizás por eso jugamos con la gracia y tomamos en poco el sacrificio de Cristo. Como no sabemos lo que costó, no la valoramos. Cuando una persona discierne y conoce lo que le costó al Padre despojarse de su Hijo 33 años, o conoce lo que le costó al Hijo despojarse de su Padre 33 años, de sus atributos santos, de la perfección de gloria, para descender a la tierra y hacerse un vil pecador, porque Él quería darle una ofrenda agradable al Padre, y el Padre requería cobrarle a la humanidad por su pecado, y no había quien pagara, y el Hijo se ofreció a pagar. Yo pago por Él. Amados, cuando la Biblia dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, la maldición de la ley se señalaba en 3 aspectos: 1, muerte; 2, enfermedad; y 3, pobreza. Los judíos interpretan que una gente pobre está bajo maldición, una gente que vive enferma está bajo maldición, pero eso no es nada en comparación a lo que es la muerte. El domingo el pastor Choca nos habló de la muerte segunda. Todos pasaremos por la muerte primera, pero los nacidos de Dios no pasaremos por la muerte segunda. Porque la muerte segunda es la muerte del alma, la muerte eterna, la muerte de la cual Cristo nos redimió. Cristo no te redimió para que tú no mueras en este cuerpo. Cristo te redimió para que tú no mueras en el tribunal de Dios. Cuando tú vayas al trono blanco, Cristo te redimió para que cuando tú llegues ahí y el Padre abra el libro, abra el rollo, saque toda tu vida, todas tus verdades, todas tus iniquidades, todas tus faltas, el abogado que tienes como defensa puede decir: Padre, es verdad, todo eso es verdad, Él hizo todo eso, pero yo lo redimí con mi sangre. Cuando una persona entiende que fue redimido, entonces su manera de vivir es diferente, porque sabe lo que costó. ¿Por qué muchos cristianos tienen la gracia como tan liviana? No, porque estamos en la gracia y yo puedo hacer y deshacer y estamos en la gracia. La explicación es sencilla: no entiende. Si entendiéramos bien lo que es la gracia, este pacto es para vivir arrodillados todo el tiempo, humillados todo el tiempo, sirviendo a Dios todo el tiempo. Porque lo que Él pagó por mí, yo no lo merecía. Lo que Él hizo por mí, yo no lo merecía. Ahora que lo entiendo,
No tengo forma de explicar cómo les retribuyo. Yo no puedo pagarle a Dios. Lo dice el Salmo 116, verso 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? No tengo cómo pagarle, pero sí tengo cómo agradecerle. Y la gratitud también tiene que ser revelada. Cuando usted entiende que usted recibió algo que vale la pena, usted da las gracias, ¿verdad? Pero no solamente da las gracias como si fuera un modal. La persona tiene buenos modales, sino que vive agradecido. Es diferente. Hay quienes dan las gracias, pero no son agradecidos. Hay quienes le dan las gracias a Dios, pero no viven agradecidos. El que vive agradecido, ¿sabe qué? Siempre se siente deudor. Yo me siento deudor a Dios. Todos los días me siento deudor a Dios. Cada vez que oigo un testimonio de alguien, que algo pasa, veo la bondad de Dios en la iglesia, veo la bondad de Dios de tantas maneras, me siento más deudor a Dios, porque nada de esto me lo merecía. ¿Por qué muchos en la casa de Dios, creyentes ya, no tienen el mismo sentir? La explicación es, no han entendido bien la gracia todavía. Yo le pedí al Señor que me diera una explicación para dártela a ti esta noche. Y yo le ruego al Señor que te la revele como me la reveló a mí. La revelación de la gracia tiene que ver mucho con la instrucción que se le da al pueblo. Muchas veces las personas que vienen a las iglesias, los predicadores le hemos dicho simplemente que si Dios está contigo, todos tus problemas se van a resolver. Él te va a ayudar, Él te va a sostener, Él te va a sustentar, Él te va a sanar, Él te va a proveer. Amado, eso es verdad, pero eso no es el todo de la verdad. La verdad es que Jesús no murió para acompañarte solamente en esta vida. Jesús murió para que tú vayas a la vida eterna con Él. Si no estamos pensando en lo eterno, estamos bien limitados en la gracia, porque nada más estamos pensando en lo terrenal. ¿Aló? ¿Por qué la gente entonces no valora la gracia? Porque no entiende. Se lo voy a explicar ahora. Le voy a dar un ejemplo sencillo para que usted lo piense. En un avión, una azafata toma un paracaídas. ¿Cuántos saben lo que es un paracaídas? No una persona que le cae de visita a usted al mediodía ahí para que usted le dé un plato de comida, no. Sino un artefacto que se usa en caso de emergencia, haya que saltar del avión, pues se abre y usted no cae de golpe en tierra. Usted cae en el agua, cae en tierra, pero usted cae amortiguado porque el paracaídas puede salvarle la vida. Pero ¿qué pasa? En el avión, la azafata le da el paracaídas a una persona y le dice, mira, usa este paracaídas. Va a ser un poquito incómodo el viaje, pero por lo menos tú vas a ser diferente a los demás. Y por lo menos dentro de todos tú vas a ser una persona que todo el mundo tendrá que mirar. Y no le dijo más nada. La persona se puso el paracaídas. Tan pronto se puso el paracaídas, lo primero que pasa es que el paracaídas viene aquí atrás. Es un bulto grande, parece una mochila. Usted lo ala y cuando se abre, el hombre no podía sentarse bien en el avión. Estaba mal sentado, incómodo. Y todo el que lo veía se quedaba como mirándolo así. Y todo el que lo veía mirándolo. Y él como, ¿y por qué yo estoy así? ¿Y por qué la gente me mira raro? ¿Y por qué la gente me desconsidera? Y alguien va y le dice, oye, pero tú no estás pagando el pasaje aquí. Quítate eso para que viajes cómodo. Y él dijo, ¿no es verdad? Todo el mundo aquí se lo ha quitado. Todo el mundo, nada más tengo yo esto. Me lo quito. Y se lo quitó. ¿Sabe por qué se lo quitó? Porque a él le dijeron que eso era simplemente para que él tuviera un viaje diferente a los demás. Para que él tuviera un viaje distinto a los demás. No le dijeron la trascendencia de ese paracaídas. ¿Qué pasó con otro pasajero? La misma azafata toma un paracaídas y le dice al pasajero, ponte este paracaídas, porque es muy posible que este avión tenga problemas y tengamos que saltar de él. No lo sueltes para que tú puedas salvar tu vida.
El pasajero se puso el paracaídas y la gente lo miraba raro y la gente se reía de él y la gente lo menospreciaba hasta incluso y le decía, mira que con un paracaídas aquí adentro. Nadie que le pasó por el frente le cuestionó, le preguntó. Al contrario, se reían de él, se burlaban de él, murmuraban de él, pero no sabían lo que él sabía. Él sabía lo que representaba ese paracaídas para él. Él sabía que si ciertamente ese avión se caía, él tenía la esperanza de salvarse porque tenía el paracaídas puesto. Eso es lo mismo que ha pasado con la iglesia. A muchos creyentes le han dicho que la gracia es para ellos hacer y deshacer y que Dios te perdona. A mucha gente se nos ha dicho que la gracia es un favor inmerecido y que todo con las reglas se puede. Todo eso nos lo han dicho. A mucha gente le han dicho, ven a Cristo para que Cristo tome tus cargas y tus problemas y Él te pague tus deudas y Él arregle tu matrimonio, y Él arregle tus hijos y Él te ayuda en el negocio y Él te ayuda en la empresa. Todo eso es parte del diseño de Dios y Dios lo hace porque Él es bueno. Pero no le han dicho la otra parte. No le han dicho que el único paracaídas que puede salvarte en el día del juicio es que tú lleves el paracaídas de la gracia. Como no se ha explicado bien, la gente se quita la gracia, suelta la gracia. El señorío de Cristo lo suelta. Y es una cosa en la casa, otra cosa en el trabajo, otra cosa en la iglesia, otra cosa en el gimnasio, otra cosa en los negocios, otra cosa en el play. O sea, es una persona que tiene una categoría literalmente como el camaleón. ¿Cuántos saben lo que es el camaleón? Que cae en categoría de los reptiles, que cuando está en una mata que es marrón, él se hace del color de la misma mata. Pero si brinca una mata que es verde, se pone verde. Y fluye en cualquier dimensión y se confunde. Amado, el que lleva bien la gracia no se avergüenza de la gracia. Primero porque sabe que esa gracia que él tiene puesta en sus hombros, a él no le costó, pero el que te la puso sí le costó ponértela, porque le costó su sacrificio, le costó su sangre, le costó su vida. Y te lo estoy comparando con un paracaídas, porque un paracaídas no se ve muy frecuentemente. Tú ver una gente con un paracaídas, tú no lo ves muy frecuentemente. Yo creo que en mi vida no he visto a nadie todavía con un paracaídas puesto. Y he viajado muchísimo y nunca he visto a nadie con un paracaídas puesto. Sin embargo, un paracaídas puede salvar la vida de una persona. La gracia, exactamente igual. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Que la gracia sea un don inmerecido, sí, es verdad, no lo merezco, pero por eso mismo debo cuidarlo porque no me lo merezco. No por eso voy a tomar la gracia y la voy a convertir en desgracia. No por eso voy a vivir livianamente lo que a Dios le costó tanto, porque le costó su vida. Cuando uno crece es que uno se da cuenta de lo que los padres nuestros tuvieron que invertir y sufrir con nosotros. Cuando uno llega a un nivel de tener los hijos en universidad o en maestría o graduándose, uno empieza a tirar un cálculo y uno dice, mejor yo no lo calculo, porque yo no sé cómo podría yo sacarle cuenta a este muchacho. Cuando usted llega a calcular lo que costó su redención, usted no tendría manera de evaluar cuánto costó una gota de la sangre de Cristo. Una pinta de sangre cuesta 4,000 pesos, 3,500. En algunos lugares la donan. Hay personas que donan sangre. En la iglesia tenemos hermanos que son donantes de sangre. Pero usted no puede ponerle precio a la sangre preciosa de Jesús. Usted no puede decir cuánto costó una pinta de sangre de la sangre de Cristo. Sin embargo, Él derramó toda su sangre para que usted sea vestido de su gracia. Solamente tiene que activar un elemento. El elemento que se usa para que el paracaídas se abra se llama un elementito que se abra como así. En la vida de la fe se llama fe. En la vida del Espíritu se llama fe. Por fe yo recibí una gracia y el perdón de Dios de mis pecados. Pero por fe yo voy a apropiarme de esa gracia y voy a cuidar lo que he recibido. No voy a vivir livianamente la gracia. No voy a decir que porque es por gracia yo voy a hacer y deshacer, voy, no voy, hago, deshago, porque es por gracia. Amado, al contrario.
Este pacto de gracia es un pacto que hace más deudor al creyente cuando entiende. Porque usted no se imagina lo que costó el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Usted no tiene idea. Usted no puede comparar para nada lo que costó su sacrificio en la cruz del Calvario. Usted no puede comparar para nada lo que fue dejar el trono de gloria para venir a ensuciarse los pies por nosotros. Usted no tiene idea de lo que fue el sacrificio de su laceración, cómo fue maltratado, cómo fue azotado, cómo fue humillado, cómo fue vejado por nosotros. Y aún así no abrió su boca. Y aún estando en la cruz, consciente, porque le quisieron ofrecer, como pasa muchas veces en los partos. En los partos hay mujeres que nacen con, hay muchachos que nacen con cesárea, hay mujeres que paren con cesárea. En el momento del parto la mujer está anestesiada, ella no siente el dolor, aunque después sí lo siente. Pero las mujeres que paren natural saben lo que es el dolor de parto. A Jesús le ofrecieron vinagre y mirra. Le ofrecieron un sedante. Esa era una combinación sedativa que se usaba cuando se martirizaba una gente. Se le daba como un sedante para que no sintiera el dolor. Y un guardia romano quiso tomar una esponja y ponérsela en los labios como para que él no sintiera el dolor que estaba atravesando su cuerpo, lacerado, flagelado, 40 latigazos en sus espaldas, la cruz pesada. Desangrándose, caminó al Gólgota, llegó al Gólgota con una cruz, una corona de espinas sobre su cabeza, chorreando sangre. Fue colgado en el madero, en una posición que todo el que se colgaba ahí moría de asfixia. Y él aún todavía en esa condición, cuando le ofrecieron el sedante, dijo: no, mi sacrificio será completo por el Señor y por la humanidad perdida. ¿Puedes tú tener una idea de lo que tú le costaste a Dios? ¿Puedes tú tener una idea de lo que costó tu salvación? ¿Puedes tú ponerle precio a tu salvación? Monetariamente hablando, tú no tendrías una cifra para ponerle precio a la sangre de Jesús. A su sacrificio no podrías ponerle precio. A su amor por ti tampoco podrías ponerle precio. Entonces, en la verdad de su gracia, en su señorío, nosotros tenemos que apreciar lo que hemos recibido. He recibido el don de Dios por gracia y misericordia y lo he creído. Pero no lo he creído cuando estoy en el templo, lo he creído cuando estoy en la calle también. Lo he creído cuando estoy fuera, lo he creído cuando estoy dentro, lo he creído en el taxi, lo he creído en el avión, lo he creído en el barco, lo he creído donde quiera que voy. No me quito mi paracaídas, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto es un don de Dios. No me quito mi paracaídas. Ando con mi paracaídas todo el tiempo activado, creyendo que aquel que fue al madero fue para que Él sea mi Señor y mi Salvador. ¿Por qué uno oye personas, no quiero que nadie se aluda, que dicen: cuando yo era joven yo fui cristiano, me reconcilié y volví y me aparté, volví, me reconcilié y volví y me aparté? Entonces es como si fuera por capítulos. En un capítulo de mi vida yo fui cristiano, después fui mundano, después fui cristiano, después fui mundano. Amado, ¿sabe cuál es la explicación? No entendió la gracia. El que entiende la gracia, hermano, se aferra a los cuernos del altar y dice: mejor muerto que en el mundo, mejor muerto que fuera de Cristo, mejor muerto que fuera del Evangelio. El que entiende la gracia. El que entiende la gracia, hermano, se vuelve radical contra todo aquello que se llame Dios. Todo lo que se oponga a Dios, él es radical. Todo lo que se oponga a su fe es radical. No negocia su fe con familia, con amigos, con hermanos, con juegos, con deportes, con dinero. No la negocia porque entendió la gracia. El que entiende la gracia. Cuando una gente entiende la gracia, hermano, mire, no hay forma de que esa persona eche para atrás. Pero el que no entendió la gracia toma el Evangelio como si el Evangelio fuera algo liviano. Por eso hay un cristianismo light. Incluso en Santo Domingo hay una expresión que se llama evanflex, evangélico flexible. Pueden fornicar, pueden adulterar, pueden mentir, robar, beber, drogarse.
evanflex. Es una abominación al evangelio y al precio de Jesús en la cruz del Calvario. Eso es como diluir la sangre de Jesús y hacerla agua. Y no fue agua lo que él vertió en la cruz del Calvario. Fue su sangre por ti y por mí. Su sacrificio empezó desde que descendió a la forma humana. Empezó el sacrificio. Su consumación fue en la cruz. Pero desde que él pisó tierra ya estaba en sacrificio. Estaba expuesto al sacrificio. Sacrificó la deidad plena de vivir la santidad del trono de Dios, viviendo en la tierra con pecadores. Y Jesús se rodeó, amados, esto a mí me llena de un compromiso tan grande. Jesús no buscó lo mejor de su época. Jesús buscó lo vil y menospreciado. Lo rechazado por todo el mundo fue lo que él buscó. Y de eso él se valió para levantar su iglesia. Y para que sea notorio que el Dios que llamó a esa gente, que no tenía letra, que no tenía conocimiento, que no tenía capacidad, era el Dios vivo y verdadero. Porque cuando hablaban se notaba que en ellos había un espíritu superior y diferente. Porque cuando oraban algo sucedía. Porque cuando caminaban, la Biblia dice que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Y no era la sombra, ni tampoco Pedro, era el espíritu que estaba sobre Pedro el que sanaba. Pero había un compromiso con estos hombres que entendieron la gracia, que estuvieron dispuestos a morir por Jesús. Cuenta la historia que en Rusia, cuando Rusia se abre un poco, cuando empezó la perestroika a finales de los 88, 89, 87 empezó con Mikhail Gorbachev la perestroika rusa. Y el mundo ruso empezó a abrirse al capitalismo, al mercado libre. El evangelio también empezó a llegar a Rusia. Y empezaron a leer la palabra. Pero habían hombres y mujeres que ya sabían de Jesús, conocían de Jesús. Y dice la Biblia que entraron, no, la Biblia no, dice un diario que leí, no la Biblia, que entraron dos guardias vestidos del ejército ruso, entraron a una iglesia. Y encapuchados dijeron: todo el que no esté dispuesto a morir por Cristo, que se pare y salga. Todo el que no esté dispuesto a morir por Cristo, que se pare y salga. Y separaron más de media iglesia. Después que se pararon y se fueron, entonces ellos se quitaron la capucha y le dijeron: pastor, nosotros somos cristianos, queremos adorar con verdaderos cristianos. El apóstol Pablo habló de falsos hermanos. También hay un falso evangelio. Hay un falso evangelio que quita la cruz. Hay un falso evangelio que dice que no hay que pagar un precio. Hay un falso evangelio que dice como que ya tú no tienes que darle la espalda al mundo, que tú puedes ser mundano y cristiano. Eso es mentira. Eso es mentira. Usted es cristiano aunque esté en el mundo, pero usted no es del mundo. Usted pertenece a aquel que lo compró. Si entendió la gracia, no vivirás igual. Si entendió el sacrificio expiatorio, usted no se va a quitar el paracaídas, porque usted sabe que esa es la única garantía de salvación y vida eterna. La única garantía de que usted pueda entrar al cielo no es que tú vengas al Buen Samaritano, ni que vayas a la iglesia del Nazareno, ni la iglesia metodista, ni la iglesia bautista. No hay garantía en congregaciones, no hay garantía en nombre de pastores. Me da vergüenza y me da pena cuando oigo hombres y mujeres que dicen: yo voy a la iglesia de fulano. Hermano, lo digo en este púlpito responsablemente: nunca diga yo voy a la iglesia del pastor Rafi. Nunca. Porque la iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. Él la redimió, Él la compró, Él le puso nombre. La iglesia no es de nadie, la iglesia es de Él. Él es el único Señor y Redentor de la iglesia. Usted se congrega aquí, esta iglesia tiene un nombre, porque este nombre simboliza una representación del espíritu de esta casa. El buen samaritano, aquel que se compadece de aquellos que nadie se compadece, aquel que piensa en aquellos que nadie piensa, aquel que mira al herido y no solamente lo mira, sino que lo sana, que invierte el aceite, que invierte el vino, que lo carga, que se lo pone en el hombro, que lo lleva al mesón y está dispuesto a pagar por él. Ese es el espíritu del buen samaritano. Pero no ponga jamás en su boca que la iglesia es mía, ni de nadie. Me da pena y vergüenza oír como hoy en día los cristianos dicen: yo voy a la iglesia de fulano. Cuánta ignorancia del evangelio, cuánta ignorancia de la verdad bíblica. La iglesia no es de nadie, la iglesia es de Cristo. Ahora, me congrego en la iglesia que pastorea a fulano. Eso es diferente. Eso es diferente. Porque ese pastor es tan redimido como tú.
Ese pastor es tan deudor como tú. Por lo tanto, ese pastor no se enseñorea de ti. Jesucristo es tu Señor. Ese pastor no te impone un criterio. Ese pastor te enseña y te apacienta. ¿Estamos hablándole a alguien? ¿Por qué hay una liviandad tan grande? Yo creo que el problema está en los púlpitos, más que en la misma gente, en los púlpitos. Porque las ganas de ver gente en las iglesias, las ganas de ser famoso, las ganas de ser reconocido, nos ha traído el secularismo al púlpito, nos ha traído la mundanalidad al púlpito, nos ha traído los egos ministeriales al púlpito, de manera tal que lo que queremos es ser famoso y reconocido. Y por eso el pueblo compra ese evangelio, porque es un evangelio literalmente donde no hay precio a pagar. Ya Jesús pagó, estamos bajo la gracia. Hagamos fiesta, nada es nada. Eso es un error. Precisamente por eso que debes cuidar la gracia, porque Jesús la pagó por ti. Y fue sangre santa la que se derramó por ti. En el libro de Hebreos capítulo 10 la Biblia dice: ay de aquel que tenga por inmunda la sangre del cordero. Cada vez que tú transgredes, cada vez que tú engañas, cada vez que tú mientes, cada vez que tú robas, cada vez que tú haces algo indebido, tú estás pisando la sangre de Jesús. Tú estás denigrando la gracia. El señorío de Cristo en ti no se ve, porque tú haces y deshaces y crees como que nada te va a pasar. Crees tú que nada te va a pasar. Hermanos, llegará el día en que el avión despegará. Y llegará el día en que todos nos compareceremos delante del tribunal de Cristo. La diferencia será que muchos irán al tribunal de Cristo y otros irán delante del gran trono blanco. Muchos no predican eso. Hoy lo que te predican es cosas que literalmente te pueden endulzar el oído y te pueden entretener, pero no te pueden edificar. Si yo leo bien la Biblia en Efesios capítulo 4, los 5 ministerios se fundaron para edificación de la iglesia, no para entretener la iglesia. Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores con la intención de edificar a los santos, no entretener a los santos. Hoy día la iglesia es un show. La gente corre a ver un hombre o una mujer que lo que te habla es totalmente contrario a la verdad del evangelio. El evangelio es una bendición vestida de insulto. Tienes que reconocer que eres pecador. Tienes que reconocer que eres un mentiroso, que eres un adúltero, que eres un lascivo, que estás mirando lo que no debes mirar, que estás hablando lo que no debes hablar. Tienes que reconocer que le has robado a Dios. Tienes que reconocer que no has amado a tu hermano. Tienes que reconocerlo. Y cuando lo reconozca, entonces la gracia te va a aprovechar. Porque hasta que no lo reconozca, la gracia no se hace aprovechable en ti. Por eso tenemos un evangelio tan liviano. Por eso podemos ver iglesias llenas de gente vacía de Dios. Amado, vive Jehová, que yo creo en el amor al prójimo y el amor al perdido. Pero ¿cómo se salvará el perdido si no sabe que él está condenado para la muerte eterna? ¿Cómo se salvará el perdido si yo no le digo que ese chaleco le puede salvar la vida? No se salvará nunca. Será el infierno. ¿Por qué? Porque lo que le dije fue: ponte ese chaleco para que sea diferente a los demás. Ponte ese chaleco para que la gente te vea diferente, para que tú luzcas diferente. No. Esto no se trata de que te vean, ni de que tú luzcas. Se trata de que tú vivas diferente. El evangelio marca. El que ha tenido un encuentro con Dios queda marcado por Dios. Todos los hombres y mujeres que han tenido o hemos tenido un encuentro con Dios. Yo me convertí hace 30 años, nunca he mirado atrás. He tenido mis debilidades humanas como cualquier humano, pero nunca he mirado atrás. Dios me ha preservado hasta aquí para servirle, para adorarle, para ministrarle. La iglesia me desanima muchas veces. Los testimonios de los hombres me desaniman muchas veces. Pero cuando yo miro la condición de la iglesia sobre la faz de la tierra, Dios mío, lo que menos vemos es predicación del evangelio en este tiempo. La gente está siendo engañada de una manera tan torpe. Por falta de conocimiento el pueblo perece, pagando para ir a un congreso donde le profeticen cosas que son bonitas, pagando para ir a un concierto donde le digan todo lo bueno y todas las promesas de Dios. Cuenta la historia de que un predicador llegó a una iglesia, lo invitaron a predicar. Era una de estas iglesias donde la gente profetiza libremente. Yo creo en las profecías, creo en el don de profecía. Pero cuando la iglesia no es madura sobre ese don puede ser un problema serio para la iglesia. Se lo voy a explicar.
Esto era una iglesia donde invitaron a este predicador y el predicador estaba listo ahí estudiando la palabra, preparando el corazón, y se para un hermano y dice: así dice Jehová, ta, 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 ta. Y siguen cantando. Se para otro hermano: así dice Jehová, ta, 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 ta. Mandó profecía. Siguen cantando. Se para una hermana: así dice Jehová, ta, 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 ta. 3. Al final, antes de la predicación, 5 personas habían profetizado. 5. Yo creo en las profecías. Yo no estoy anulando el don profético. Al contrario. Lo que yo quiero es hoy enseñarte algo a ti que tiene que dejarte marcado. Para que tú disiernas al profeta o disiernas los espíritus proféticos. Atiende qué pasó. Cuando el predicador subió al púlpito, tomó el altar, lo presentan. El predicador es fulano de tal, él toma el púlpito, le entregan el micrófono, él dice: antes de yo predicar la palabra de Dios, quiero hacer una pregunta. ¿Quién aquí me puede decir la primera profecía que hubo hoy? Nadie la dijo. ¿Quién de aquí me puede decir la segunda profecía que hubo esta noche? Nadie la dijo. ¿Quién me puede decir la tercera profecía? Nadie tampoco la dijo. Entonces él tomó su Biblia y le dijo: pastor, si esta iglesia no oye a Dios, mucho menos me va a oír a mí. Muchas gracias. Si esta iglesia no oye un así ha dicho Jehová, ¿cómo va a oír a un hombre? Pero la iglesia está entumecida, la iglesia está dormida, entretenida, buscando las manifestaciones, buscando, persiguiendo, quien le diga, como buscando la fortuna de la suerte, quien le diga cuál es el palé, cuál es el número que va a salir. Da pena y vergüenza. Yo creo en la palabra profética, yo creo en la palabra revelada, yo creo en la palabra de ciencia, pero creo que Dios es un Dios de orden. Y hay algo que Dios hace soberanamente cuando tiene una palabra para ti. Y es que no lo hace para que los hombres se luzcan, lo hace para él lucirse. Hoy día es un show. Métanse a YouTube para que ustedes vean. Palabra profética para el apóstol fulano, palabra profética para el obispo fulano, palabra profética para la adoradora fulana. Pero ¿por qué, amado? Lo profético es íntimo. Lo profético es íntimo. Un pastor que conozco se radicalizó tanto con eso de las palabras proféticas que se fue al otro extremo. Yo no quiero entrar ahí. Yo quiero ser equilibrado. Cuando digo que se radicalizó fue porque era tanto el relajo de las palabras proféticas que él mismo dijo: cuando me vengan a mí a decir una palabra profética, yo le voy a decir: yo tuve un tiempo con Dios y Dios no me dijo nada a mí. Significa que yo estoy tan mal que Dios tiene que mandarme un mandado contigo. Analízalo, métele el cerebro. La gracia, mis amados, es el pacto donde estamos. Pero la gracia lo que te convierte es una persona deudora. Una persona que diga, aunque el día tenga 720 días del año, el año tenga 720, no 365, que tenga 730 días, yo no podré pagar a Jehová todos sus beneficios para conmigo. Aunque me levante por la mañana y me acueste tarde en la noche, yo no podré pagar a Jehová todos sus beneficios y bondades para conmigo, porque soy deudor. El que entiende la gracia no coge el evangelio de relajo. El que entiende la gracia y el señorío de Cristo dice: esto vale la pena vivir porque Él murió por mí. Y si Él murió, ¿por qué yo no puedo vivir por Él? Porque yo no puedo renunciar al mundo. Porque yo no puedo decirle no a las cosas pecaminosas, porque el santo se hizo pecado por mí. Ahora Él quiere que yo sea santo para Él. ¿Sabe por qué? Porque no estamos enseñando al pueblo la verdad. Le estamos diciendo al pueblo: gózate, empodérate, levántate. Todo lo que se está haciendo en este tiempo, mis amados, es anti-evangelio, secularismo, mundanalidad, vanas palabrerías.
Yo no quiero tener una iglesia entretenida. ¿Sabe usted por qué? Porque yo voy a dar cuenta por ti. Y Dios me va a decir qué hiciste con la iglesia. Le instruiste, le enseñaste, le dijiste la verdad, le pusiste el paracaídas y le dijiste que jalen del botón que se llama la fe, que se aferren a la fe y que sean ellos entendidos de que yo pagué por ellos. ¿Se lo dijiste? Hoy, 2 de febrero del año 2022, me paro frente a este púlpito a decírtelo otra vez. La salvación a ti no te costó nada, pero a Cristo le costó su sangre. Y eso te hace a ti deudor. Eso te hace a ti deudor. ¿Por qué? Porque tú no podrás pagar lo que Él hizo por ti. Tú no podrás pagar lo que Él hizo por ti. Ahora tú tienes una manera de manifestarle a Él gratitud. Amándolo, sirviéndole, honrándole, representando su nombre. No siendo un tropiezo para que otros digan, mira, y este que es cristiano, mira cómo se comporta. Y eso que es cristiano, mira cómo me juzga, cómo me trata. No, al contrario, que tú seas una inspiración a que otros digan, vale la pena el evangelio. Vale la pena el evangelio. El evangelio es la única alternativa que tiene este mundo de enderezarse. Pero el evangelio predicado tal cual. El evangelio de la cruz. El evangelio que le dice al hombre, eres pecador y necesitas arrepentimiento. No es ven a Cristo para que Él te resuelva tus deudas. No es ven a Cristo para que Él te cambie el matrimonio. No es ven a Cristo para que Él te resuelva tu negocio. No es ven a Cristo para que Él te ayude con tus hijos. No. Es ven a Cristo para que Él te libre de la muerte eterna. De eso se trata la salvación. Mucha gente cuando se le habla de salvación no sabe explicar qué significa salvación. Amado, después de esta vida empieza lo interesante. ¿Sabe por qué lo interesante? Porque esta vida tiene un límite. Lo interesante es eterno. Y empieza lo eterno, sea para vida o sea para muerte. Si parto de este mundo sin el paracaídas, ay de mí, hermano, o ay de ti, hermano. Yo tengo que asegurar mi paracaídas y tener mi botón bien apretadito. Porque yo sé que soy salvo por medio de la fe. Y me pondré mi paracaídas y me lo aferraré a Él. Y aunque me digan te ves raro, aunque me digan parece ridículo, aunque me digan tú no estás en la cosa, porque ahora el empoderamiento, porque ahora la visión, porque ahora lo profético, porque ahora lo apostólico, lo que está de moda, eso es una iglesia anticuada. Amado, yo quiero ser una iglesia anticuada, pero que diga la verdad. Yo no quiero que Dios me pase lista a mí porque fui un predicador liviano, que te entretuve tratando de engañarte con vanas palabrerías. Amado, la gloria del hombre como la flor de la hierba. Las palabras son palabras y se las lleva el viento. Solamente la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso el evangelio debe ser predicado tal cual es. Jesús dijo, ay de aquel que le quite las palabras de este libro, porque todas sus bendiciones serán quitadas. Pero hay de aquel que le añada, porque todas las maldiciones le serán añadidas entonces. Ni más ni menos, tal como es el evangelio, poder de Dios para todo aquel que cree. Pero el evangelio es un regalo envuelto en un insulto. El evangelio te dice, yo te salvo, pero tienes que reconocer que eres un pecador, que eres un adúltero, que eres un ladrón, que eres un mentiroso, que eres un apóstata, que fuiste un engañador. Tienes que reconocerlo. Hasta que no reconozca eso, la gracia no se aprovecha. Hasta que no reconozca eso, la gracia no se active en ti. Cuando reconoces eso, entonces dices verdaderamente que yo necesito el perdón de Dios. Porque yo he pecado mucho. Yo he sido muy mentiroso. Yo he maltratado a mi esposa, he maltratado a mis hijos. He engañado a medio mundo. He vendido una imagen de que yo no soy. Dios sabe quién yo soy. Pero delante de Él me desnudo en esta noche. Porque no quiero vivir más la gracia convertida en desgracia. ¿Estoy hablando en español a alguien? Nosotros como redimidos, nosotros bajo el señorío de Cristo, nuestra mentalidad entra en una categoría que nadie quiere oír, pero se la tengo que decir. ¿Quiere que te la diga? En el libro de Romanos capítulo 1, venga conmigo a la Biblia. Y ahí vamos a tratar de concluir. Romanos capítulo 1. Algunos dicen que Romanos es la carta magna del apóstol Pablo. Otros dicen que los Gálatas.
Vamos a leerlo del versículo 8 hasta el versículo 14 o hasta el 15. Romanos capítulo 1 del 8 al 15 dice la palabra del Señor. Si usted está conmigo me dice amén. Dice: primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros. ¿Con qué intención? Dice: para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados en esto, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Soy deudor. Soy deudor. 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Cuando tú disciernes la gracia, cuando tú entiendes la gracia, tu mente hace un switch y todo lo que tú piensas es que eres deudor. Que eres deudor. Hay un proverbio evangélico que es un versículo bíblico, pero se ha hecho un proverbio, se ha hecho un refrán, y es este. Estoy seguro que casi todos se lo saben. Al que mucho se le da, vamos a ver si alguien lo puede completar. Al que mucho se le da, mucho se le da. Al que mucho se le da. ¿Qué tú crees de lo mucho en cuanto a la sangre de Jesús? Yo te voy a cambiar ese versículo con el permiso del Espíritu. No voy a blasfemar, ni voy a hacer una herejía. Tampoco. Te lo voy a poner clarito, en 3D, como dice el pastor Edward. Al que todo se le da, todo se le demandará también. Entonces mi pregunta es: ¿qué tú le estás dando a Dios? ¿Qué tú le estás dando a Dios? ¿Qué tú le estás dando a Dios? ¿Es un favor que tú le haces al Señor cuando vienes a la iglesia? ¿Es un favor cuando tú predicas en la calle? ¿Es un favor cuando tú das testimonio? Amado, tú le debes todo a Dios, porque tú eres redimido. Si entiendes la redención, si no la entiendes, caminarás como un cualquiera en la calle, no harás diferencia. Ahora, cuando Pablo dice aquí, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, yo soy deudor. Yo entendí lo que Cristo hizo por mí. Por lo tanto, yo no puedo callar. Yo no puedo ocultar, yo no puedo dejar de lado la verdad de que el evangelio de la gracia me ha aprovechado. Al que le aprovechó la gracia, mis amados hermanos y hermanas, nunca vivirá igual, vivirá siempre siendo deudor. Y a mayor nivel de honra, mayor nivel de deuda. Por eso los que tenemos honra del ministerio, aquí tenemos mayor deuda todavía con Dios. Por eso como casa espiritual tenemos mayor deuda que muchas congregaciones hermanas, no porque seamos mejores. La gracia soberana nos entregó medios masivos, no porque somos mejores ni porque tenemos dinero. Dios quiso hacerlo así. Yo le decía al pastor Edward, ¿quién pensaría, mirando el canal de televisión en el lobby de la iglesia, le decía, ¿quién pensaría que nosotros, una iglesia pequeña, una iglesia que no es de concilio, una iglesia que no vende nada, una iglesia que no trabaja con políticos, que al contrario lo quiere ver salvo a los políticos? No lo queremos en el infierno, queremos que se salven. Tenemos un canal de televisión. Y mirando el canal me puse yo a pensar y decir, todo esto es que gracia. Mayor nivel de gracia, mayor nivel de deuda. ¿Ha sido Dios bueno contigo? ¿Te ha bendecido Dios? Primero, ¿tú crees que eres salvo? ¿Que Jesús lavó tus pecados? Mano, tú le debes todo a Dios entonces. Porque no solamente te va a acompañar en esta vida, como dice Mateo 28, ve aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, sino que estará contigo aún más allá de la muerte, como dice el Salmo 48. Yo te voy a capitanear más allá de la muerte. El día que tú partas de este mundo, un ángel te va a recibir y te va a llevar directamente al trono. Y en el trono estará el abogado presente ahí para defender tu vida y tu causa. Porque el enemigo sabe lo que tú hiciste y lo que fuiste. Pero el Dios de gloria
mirará el sacrificio expiatorio de su Hijo, y por su sacrificio tú tienes entrada al trono de la gracia, a la misericordia eterna, a la vida eterna. No por obras que tú hayas hecho, no porque tú eras buena gente, no porque tú eras pentecostal o bautista, sino porque la sangre de Cristo te lavó y te redimió. Y desde ahí te volviste deudor. Te volviste deudor. Los deudores vivimos siempre con un sentido de frustración arriba, porque siempre sentimos que no estamos dando el grado. Los deudores siempre pensamos que no estamos dando el grado. Usted me pregunta a mí cómo yo me siento como pastor, teniendo quizás la iglesia más numérica, la iglesia más mediática de la ciudad, y digo, yo soy un gran frustrado, porque creo que no estoy dando el grado. Creo que no estoy haciendo nada todavía. Creo que no he avanzado mucho para lo que tanto he recibido. Muerto era y tengo vida, perdido era y ha sido hallado. Mi nombre está escrito en el libro de la vida, y cuando allá se pase lista, yo responderé a mi nombre. Yo no puedo vivir el evangelio livianamente. I have to take it seriously. Tengo que tomarlo en serio, porque no fue un juego. It was not a joke. No fue un chiste para Jesús tomar la cruz. No fue un chiste para Jesús tomar 40 latigazos en su espalda. No fue un chiste para Jesús tomar una corona de espina. No fue un chiste para Jesús ir al Gólgota desnudo con una cruz a cuestas. No fue un chiste. Fue un espectáculo de mal gusto. Fue una burla. Pero todo por amor a ti, por amor a mí. Y yo ahora voy a negar el evangelio. Y yo ahora voy a ocultar el evangelio. Y yo ahora voy a enganchar el evangelio. Y yo ahora voy a ser un cristiano light. No way. No way. En el libro de Apocalipsis, el Señor habla muy fuerte a la iglesia de la Odisea y le dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Amado de mi alma, Dios no se compromete con gente que no se somete. Hay quienes están reclamando promesas, pero sin someterse no van para ningún lado. Hay gente que anda cazando profecía, pero sin someterse no van para ningún lado. Dios vive sus principios. El señorío de Cristo tiene que establecerse mediante la predicación del evangelio de la gracia. Gracia como es. No una gracia que es heno o hojarasca que se la lleve el viento. La gracia es pesada. La gracia te pone un peso en los hombros. La gracia te quita el sueño. La gracia te cierra el apetito. La gracia te cambia el presupuesto. Porque hay una obra que hacer y es urgente. Hay que predicar el evangelio. Hay que ganar las almas. Hay que ir a los perdidos. Hay que ir a los que están desviados. Hay que decirle que hay una salvación eterna. El mundo se está perdiendo. La gente se está muriendo sin Cristo. Ayer fue un día muy duro para mí. No porque tuviera una relación con una persona, una muchacha jovencita de 28 años se envenenó. Una hermana de la iglesia me manda la foto y me dice: pastor, ¿usted la conocía? Y sí, creo que la llegué a ver. Nadie sabe la razón, nadie sabe qué pasó, pero no me digas tú a mí que una gente que se envenena entrará al cielo. Eso sería cambiar, eso sería una herejía. Da pena y me duele. ¿Por qué me duele? Porque es un alma que se fue de este mundo sin el paracaídas. Todo el que tiene el paracaídas puesto va a ser diferente en el mundo. Todo el que tenga el paracaídas puesto no podrá callar. La palabra de gracia estará en su boca. El ardor por las almas estará en su corazón. El deseo de que la obra de Dios prospere estará en sus bolsillos. Yo tengo que financiar el evangelio para que las almas sepan que hay un Salvador. Por eso no me avergüenzo de dar para la obra de Dios. No porque me manipulan, no porque me ofrecen un paquete, no porque me hacen un platinum, un gold. Amado, la iglesia ha llegado a niveles de desvergonzadas tan grandes que hay grupos élites. Platinum, oro y plata. Conforme a tu membresía en la iglesia será tu trato. Si eres platinum te sientas adelante. Si eres gold te sientas en el medio. Y si eres plata te sientas allá atrás. Y te dan un camarazo de vez en cuando para que brilles. ¡Qué vergüenza! Pseudos apóstoles, pseudos profetas, engañadores del pueblo. Nosotros tenemos que despertar a lo que es el señorío de Cristo. Soy cristiano. No para exhibirme en una vitrina. Soy cristiano para llevar la cruz de Cristo en mis espaldas también.
Las marcas de Cristo donde quiera que vaya. Soy redimido, pienso como un deudor. No pienso como un privilegiado. No pienso como un privilegiado. Soy deudor. Porque yo no merecía estar aquí. Y si estoy aquí es por gracia. A mí no me costó, pero a él le costó su sangre. Y yo no puedo desconsiderar su sangre. Amado hermano, hermana que me ve, me escucha, estás aquí esta noche. Quizás esta noche es la noche de delinear tu vida y que tu vida salga marcada definitivamente como un cristiano que ha dicho: he tomado la cruz de Cristo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. El mundo pasa y sus deseos. El mundo es vanidad, el mundo es una ilusión engañosa. Hoy es, mañana no es. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá eternamente. Hoy eres, mañana no eres nada. Polvo, basura en una caja, podrido. Pero tu alma volará. Y procura que tu alma tenga el paracaídas puesto. Ponte de pie. Señorío de Cristo. Es muy posible que muchos digamos: yo soy cristiano. Y yo te diré: amén. Pero hasta que no entres en el nivel de decir: soy cristiano deudor, no has entendido la gracia todavía. Porque el que se siente deudor, amado, no puede ocultar el evangelio. No puede ocultarlo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo oculto? ¿Cómo me avergüenzo de aquel que me dio vida? ¿Cómo me avergüenzo de aquel que me ha dado todo? Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y yo te cambio el versículo. Al que todo se le ha dado, todo se le demanda. Si Dios te dio el todo, Él te va a demandar el todo también. Dios no quiere ser una alternativa en tu vida. Dios quiere ser el todo en tu vida. El todo significa eso, todo. Él sea el centro de tu modus operandi. Él sea el centro de tu pensamiento. Él sea el centro de tus acciones. Todo lo hago para agradar a Dios. Trabajo para agradar a Dios. Sirvo para agradar a Dios. Estudio para agradar a Dios. Quiero agradar a Dios. Sé que mi carne es débil y que flaqueo muchas veces, pero en mi corazón está un anhelo por agradarle. Yo quiero agradarle. Yo quiero mostrar gratitud. Yo quiero servirle. Quiero involucrarme. Quiero hacer algo por su obra. Tantas cosas que Él ha hecho por mí y que he hecho yo por Él. Amado, nada, muy poco. Ni a mis vecinos le he hablado de Cristo. No me atrevo ni a oír la emisora, ni a ver el canal. ¿Cuántas cosas hemos hecho que pueden poner en vergüenza el nombre del evangelio? Mi hermano, mi hermana, en esta noche, yo no sé por qué el Señor quiso que hablara de eso, porque desde el lunes, cuando el pastor Felipe trajo la palabra, el Espíritu Santo me puso la carga de inmediato y me dijo: muchos no entienden la gracia. Y el pacto de gracia demanda tanto, porque el pacto de gracia te hace deudor. Tú vives con una deuda impagable. Y no es que te vas a volver un activista religioso, sino que donde quiera que tú vayas, tú sientes el peso. El peso por las almas que se están perdiendo. Señores, se nos está muriendo la gente al frente y se están yendo al infierno. Hay mucha gente desviada. El evangelio que se predica hoy no es el evangelio que predicaron los mártires de la iglesia. El evangelio que se predica hoy no es el evangelio de la iglesia primitiva. Cuando yo hablo de primitivo, no me venga con rudimentos, con tonterías como ropa, pelo y tonterías así. Yo hablo del evangelio del precio, el evangelio de la renuncia al mundo, el evangelio de no callar. Sería bueno que se lean la historia de John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino. Fue más de 100 veces preso por predicar el evangelio, por anunciar el reino de Dios. En Inglaterra, todo aquel que hablaba de otro rey que no fuera la reina o el rey era un atentado, igual que en Cuba. ¿Sabía usted que en Cuba no se puede decir Cristo liberta? Tú tienes que predicar de otra manera, porque si te oye el régimen,
te acusan de que tú estás atentando, conspirando contra el gobierno. En Inglaterra no se podía decir Jesucristo es el rey, porque atentaba contra la monarquía. Y Juan Bunyan predicaba al Rey de Gloria. Lo cogían preso por predicar, y los guardias le decían: ya no prediques más porque volverás a caer preso. Y dice: desde que salga estoy predicando. Desde que salga estoy predicando. Y caía preso a cada rato por predicar el evangelio. No pudieron callar a un hombre que se sentía deudor. También hubo un hombre llamado John Hyde. Le decían Juan el que ora. Era un hombre de oración. Y era un hombre que cuando se paraba de orar, lo primero que buscaba era dónde enfocar la misericordia y la gracia. Él no oraba para sí. Él oraba: Señor, dime a quién le hablo hoy. Me gusta la película Cuarto de Guerra. No sé si la han visto. Miren cómo termina esa película. Miren el terminar de esa película. Cuando esa viejita levanta y dice: Señor, levanta una generación. Levanta una generación, Señor, que represente tu nombre. Levanta hombres, levanta mujeres, levanta jóvenes que prediquen el evangelio. John Hyde era un hombre de oración, pero cada vez que se paraba de ahí decía: Señor, ¿hacia dónde me enfoco? Dime a quién le hablo, dime a quién le dirijo el evangelio. Él no oraba para que Dios bendíceme, lléname, prospérame, úngeme. No. Dame de ti para ver a quién le doy. Y vivía predicando el evangelio. También era inglés. John Hyde, con Y. Le llamaban Juan el que ora. Y en una ocasión lo iban a llevar preso también. Y le dice el guardia, porque ya tenían zozobra a la policía, a los guardias a cada rato preso también. Le dice uno: John, ¿tú no estás temeroso de estar delante de la reina otra vez? Le dice: no. Dice: ¿y por qué no? Dice: porque ya yo tuve 2 horas con el rey. El que ha estado con el rey no se avergüenza, amado. El que ha sido vestido con las vestiduras de hijo de Dios no se avergüenza de ser llamado hijo de Dios. Tú tienes en tu espalda el evangelio de la gracia. El señorío de Cristo en ti no puede ser solamente los miércoles en la noche y domingo en la mañana. El señorío de Cristo en ti tiene que ser always, 24/7, 24/7. Jesucristo es mi Señor. Cuando ores, no ores solamente por tus necesidades. Mira que el mundo necesita lo que tú tienes. No te lo comas solo. Háblale a alguien. Comparte la bondad de Cristo con alguien. Dile a alguien que Jesús le ama y que Él está esperando. Ve a alguien y búscale. Tráelo a la casa de Dios. Dile: ven conmigo a la iglesia. Quiero que oiga la verdad del evangelio. ¿Sabe cuál es la verdad del evangelio? Vida eterna o muerte eterna. Esa es la verdad del evangelio. Escoge bien. Si crees en Él, vida eterna. La gente no se va al infierno porque es pecador. La gente se va al infierno porque rechaza el don de Dios. El don de Dios es Cristo. Te predicamos el evangelio de la gracia, donde alguien pagó por ti para que tú hoy seas salvo. Si eres salvo, eres deudor entonces. Y esa deuda tú no la podrás pagar, pero puedes expresarle gratitud, respeto, honra, valoración. Hazlo. Vive como cristiano. Sirve como cristiano. Trabaja como cristiano. Sé un jefe cristiano. Sé un esposo cristiano. Sé un vecino cristiano. Amén. Inclina tu rostro. Padre, gracias. Gracias porque tu verdad es para siempre y tu misericordia es eterna. Bendigo tu nombre por cada hermano en esta noche, en este lugar. Dios mío, gracias. Es mi anhelo y mi ruego que por lo menos, Señor, alguien pueda decir: yo me siento tan deudor. Ha caído un peso sobre mis hombros esta noche. Ha caído un peso sobre mis hombros esta noche. El evangelio cayó sobre ti entonces. Es porque el evangelio no es entretenimiento. El evangelio no es un jardín de rosas. El evangelio es poder de Dios para salvación.
ha caído un peso por tu alma y por las almas de los que están cerca de ti. Por eso en esta noche, en el nombre de Jesús, oro al Señor que revele su señorío sobre ti. Tú fuiste redimido, comprado, trasladado de las tinieblas a su luz, para ser instrumento de gracia en sus manos. De gracia recibiste, da de gracia. Fuiste llamado del mundo, ve al mundo y di cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. El Señor te redimió con propósitos. Es tiempo ya, es tiempo ya. La hora se acerca. Es necesario avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Es necesario avivar la pasión por los perdidos, porque si van a ir a una eternidad sin Cristo, y tú y yo seremos jueces también cuando Él venga a juzgar a los vivos y a los muertos, de muchos que fueron nuestros amigos y que nosotros no le hablamos de Cristo. Señor, ayúdanos a usarlos. Si somos tímidos para expresarlo, por lo menos lo pongamos en un WhatsApp, en un estado, lo pongamos en Facebook, en Instagram. Si somos tímidos para hablar, lo expresemos de alguna forma. Digamos de alguna manera: Jesucristo es mi Señor. Tengamos esa libertad, Señor, para la gloria de tu nombre. Bendigo tu pueblo esta noche y oro por aquellos que todavía no han abierto su corazón a ti. Ten misericordia y sálvalos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Le damos el aplauso a Jesús. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.